Hola, somos los apuntes de Marga y Neus. Ella es Marga, Ella es Neus. y hoy os hablaremos sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, evidentemente, Marga, tú aquí tienes mucho más que decir que no yo desde mi visión de la docencia, ¿no? Tú como psicóloga tienes muchos más conocimientos. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué implica? Bueno, los trastornos de conducta alimentaria son psiquiátricos, son mentales e implican alteración en la conducta relacionada con la alimentación, ya sea por sobreingesta, por restricción, por atracones. Es uno de los trastornos psiquiátricos con más prevalencia y que está en torno al 15% de la población mundial, con lo cual sí que es algo que es muy complejo, que implican muchos factores y que nos ha parecido interesante poderlo explicar. Bueno, siempre se suele hablar de anorexia, bulimia. ¿Qué nos puedes decir más allá de estos dos trastornos? Bueno, los trastornos de conducta alimentaria pueden aparecer desde que somos bebés, desde que tenemos 2 añitos o así, hasta la edad adulta. Pueden ser relacionados con el desarrollo o con trastornos que son comórbidos con los retrasos mentales, por ejemplo, como sería la pica, que sería la ingesta de productos que no son nutritivos. Pueden ser hojas, piedras, puede ser el pelo, los excrementos, etc. Luego está la rumiación, que lo hacen muchos bebés, que no es algo conforme ellos lo pasan mal, sino que es una estimulación, está muy relacionada con el autismo, por ejemplo, que sería regurgitación de alimentos de forma sólida sin llegar al vómito y volver a masticar, escupir o tragar. A partir de aquí se ha demostrado, ¿no? Al principio decíamos que era solamente en los niños, se ha demostrado que la edad adulta también puede ser un retraso mental. Cuanto más adulto es, más posibilidad de que haya pica o que haya rumiación, por ejemplo, ¿no? Además de la anorexia y la bulimia, que aparecen en la adolescencia tardía, edad adulta, también se ha demostrado más tarde el trastorno por atracones, por ejemplo, en el que se supone que nosotros hacemos atracón, pero luego no hay una conducta de compensación o purgatoria después, sino que me siento mal por haber comido, hecho esa sobreingesta. Centrándonos en la anorexia y la bulimia, que son los dos trastornos más conocidos y más comunes, ¿por qué decimos que la adolescencia es una de las etapas más vulnerables a estos trastornos? Bueno, en la adolescencia, como ya sabéis, hay cambios físicos, cambia nuestro cuerpo, y cambios psicológicos. El cerebro madura, la parte prefrontal, por ejemplo, que es la toma de decisiones, todavía está en ello. Por eso vemos a los chicos haciendo conductas límite, ¿no? Que están ahí al límite de la norma. Una de las cosas o conductas más típicas en la adolescencia es querer ser aceptados por nuestro grupo de iguales. Nos comparamos con los demás, con lo cual yo me miro al espejo, me comparo con otra persona y no me gusto, me gustaría ser de otra forma, con lo cual aquí es cuando empezamos a la solución más fácil, que es restringo la comida porque además los trastornos de conducta alimentaria no es que dejen de comer porque no tienen hambre, tienen mucha hambre, pasan mucha hambre. Lo malo es que luego tengo la conducta de necesito comer, hago el atracón y luego me siento mal porque he comido y voy a engordar. Entonces, es un círculo vicioso al final difícil de romper. Al final sí. Si nosotros iniciamos siempre, normalmente es con la restricción de la comida, de la ingesta, porque es la solución más fácil. Contar calorías, ¿no? Exactamente. El deporte también, ¿no? Caminar largos periodos de tiempo, comer cosas que no tiene sentido, o contar las calorías o ver cada paquete cuántas calorías son. Llevarlo al extremo, ¿no? Es preocupante. Exactamente. Antes has comentado en cuanto a los niños que está la pica y está la rumiación, ¿no? ¿Existe anorexia o bulimia en la etapa infantil? Bueno, ya he hablado que normalmente inicia en la adolescencia, 14, 18 la anorexia y un poco más tardío la bulimia, 18, 25. Por esto que hablábamos, ¿no? Que primero comienzo con la restricción y luego cambio porque tengo mucha hambre y hago los atracones, ¿no? Pero se ha demostrado que puede existir la anorexia entre los 10, 11 años, 9, 11, que es cuando nosotros iniciamos el cuerpo los cambios hormonales para la adolescencia, y cuando son más pequeños sí que hay periodos en los que pueden dejar de comer y se le llama trastorno por restricción de la ingesta de alimentos, es decir, no es por físico, no es un trastorno mental, no hay otro trastorno detrás que podamos nosotros asociar al me veo mal, sino porque directamente no les apetece comer, ¿no? Hay muchos papás que esto lo saben y lo viven, que hay una época en que los niños nunca tienen hambre y hay que obligarles a comer. Debe ser desesperante, ¿eh? Como padres ver que no quieren y... Exacto. ¿Y en qué consiste el tratamiento? ¿Solo afrontamos la parte psicológica? ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para una curación, si hay una curación?
Bueno, como ya he hablado, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria son muy complejos. Entra la parte de conducta, que es la restricción de alimentos, me escondo para las comidas, intento evitar los momentos de comer con gente. A nivel también físico, me escondo yo, ropas anchas, no ir a la playa, o si voy a la playa voy con camiseta puesta, por ejemplo. Hay un tema psicológico. Este es uno de los ítems que sí o sí tiene que aparecer para nosotros poder diagnosticar anorexia o bulimia, que es que no me veo bien, no me gusta mi cuerpo, me veo más gordo, tengo una visión errónea, un prejuicio erróneo acerca de cuál es la idea de belleza, sino cuanto más delgado pues estoy mejor, ¿no? Y además cuando llegan a un límite, ¿no? ¿Cuánto peso debo perder? 10 kilos, y cuando llegan es no, necesito perder 2 más, 5 más, nunca hay un límite. Y además está la parte fisiológica, ¿no? La desnutrición, que provoca el lanugo, por ejemplo, que sería el pelo que intenta el cuerpo hacer crecer para nosotros no perder la temperatura corporal. Tienen mucho frío, deben estar todo el día tapados, problemas de esófago, gastrointestinales, los dientes... Es que al final son muchas cosas las que afectan, ¿no? El tema de la alimentación, no solo... A nivel mental, por ejemplo, también, ¿no? Cuando nosotros no damos nutrientes al cerebro, necesitamos glucosa para que el cerebro funcione. La lentitud, la irritabilidad, son personas que están siempre tristes, que están siempre llorando, que dejan de salir, que tienen aislamiento en casa. El tratamiento en sí, para tú decir que estoy curado, son 5 años, con lo cual yo entiendo, además, no hay muchos centros públicos, la mayoría son privados y es un coste muy elevado. Además, en casa tienen que ser coterapeutas, es decir, la persona pierde la intimidad. No pueden haber puertas en casa, no pueden haber espejos, todo el mundo te dice qué tienes que comer, cuánto tienes que comer, y si no te lo has comido no te levantas de la mesa. Ni básculas ni nada tampoco. Exacto, el baño no va solo, no te duchas solo, por si hubiera alguna conducta, porque además estos trastornos dicen que son muy mentirosos, que yo te digo una cosa pero realmente estoy escondiendo otra. Por ejemplo, me lo he comido todo y te estoy comiendo la comida en los pantalones y luego la tiro, ¿no? Entonces, lo primero, que la familia se desborda con esto porque está muy concienciada la familia y ser, al final... muy estricta, y además los amigos lo tienen que saber, con lo cual ellos, la revelación de este secreto les cuesta muchísimo, porque al principio yo no tengo nada, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Hay familias incluso que lo quieren esconder también, ¿no? Que no... Exacto. Y además en el colegio es un punto muy importante, que vosotros entráis también ahí, ¿no? Que los terapeutas también puedan estar en contacto con vosotros para poder hacer el control y ver posibles conductas de esconder o tonteos, que ellos llaman, ¿no? El tontear con la comida, que vosotros también podéis hacer el control. A partir de aquí se hacen terapia de grupos, se hace terapia psicológica también. Entonces, ¿tú crees que una persona con TCA, con un trastorno de la conducta alimentaria, puede llegar a curarse con estos 5 años de tratamiento? ¿Ya está? ¿Problema solucionado? Es posible, pero sí que es verdad que hay que estar siempre pendiente porque pueden recaer. Hay un vídeo de Telemadrid que se llama Eso no se pregunta, que le preguntan a pacientes que se han recuperado, que están en proceso de recuperación de trastornos de la conducta alimentaria, y ellos mismos lo explican. Una persona que tiene adicción al alcohol o a las drogas, el problema se soluciona dejando de tomarlo, pero ellos se tienen que enfrentar cada día a la comida. Es decir, es su parte, ¿no? Es su demonio. Tienen como una parte positiva de me gusta comer, tengo hambre, y la parte de tu mente te está diciendo estás siendo débil porque estás comiendo y estás recuperándote. Entonces es algo que se tiene que llevar a lo largo de toda la vida y estar siempre pendiente de los signos y síntomas que pueden haber. ¿Existe la curación? Es posible, pero también hay que tener en cuenta que, claro, depende de cuál ha sido el nivel del trastorno, de la gravedad, ese pensamiento sigue estando ahí. Exacto. ¿No? Y además el cerebro también sufre. Hay que tenerlo en cuenta, que puedes no recuperarse, puedes tener este tipo de conductas, o te puede pasar un evento traumático en tu vida, una separación, una muerte de un familiar, y puedes devenir en este tipo de sintomatología. A mí como docente me va a costar ver cambios en cuanto a la alimentación del niño o la niña, ¿no? Pero sí que puedo observar cambios físicos y cambios en el comportamiento. ¿Cuáles serían estos cambios en el comportamiento, más allá de que haya una bajada en el rendimiento escolar o la irritabilidad que antes habías comentado? ¿Qué más puedo observar? Bueno, como ya he comentado, ¿no? El esconderse, de repente ropa muy ancha, los vemos, el color les cambia, se vuelven más pálidos, el lanugo que yo decía, ¿no? El vello
para que la persona pues, no acabe de perder calor. Sí que puedes ver algunas cosas, ¿no? De tirar el bocadillo, o te viene tal niño y te dice que es raro, ¿no? Desmayos, pueden haber desmayos por falta de ingesta de alimentos. Temblores, son niños que están siempre muy nerviosos o que no tienen fuerza, en gimnasia, ¿no? Siempre están cansados. Al nivel de rendimiento, ¿no? En los exámenes, una bajada de notas brutal, claro, no hay nutrición, el cerebro no te funciona correctamente, son muy mentirosos, puedes ver que hay conductas extrañas, la irritabilidad, son niños muy tristes que siempre están llorando, de repente empiezan a estar cada vez más aislados, dejan de salir, del cole a casa, de casa al cole. Está todo muy relacionado con lo mismo, ¿no? Con esconder lo que realmente estoy haciendo, que es no comer. Bueno, y he hablado desde la perspectiva de un profesional del área de la salud mental, cómo se gestiona, cómo lo podemos llevar a cabo, pero me gustaría... El papel de la escuela es muy importante en la detección de casos o en la coordinación tanto con los padres como con los terapeutas. ¿Cómo se gestiona desde una escuela? Sí que es verdad que nosotros tenemos esa perspectiva, ¿no? Del día a día en el aula y podemos ver todos estos cambios, y desde el cole o desde el instituto pues podemos observar y podemos intuir que algo pasa, ¿no? No creo que podamos diagnosticar ni hablar con el niño y decirle creo que tienes esto, creo que eso sería un error, pero sí que podemos indagar un poquito, preocuparnos, como nos saldría de manera natural a los docentes, ¿no? Por sus alumnos, preguntar si está bien, interesarnos, ¿no? En el caso de que es lo más común, ¿no? Que el niño no nos diga absolutamente nada, pues yo creo que sí que tendríamos que hablar con la familia, o incluso si en el centro tenemos pues, un psicopedagogo o un psicoterapeuta que nos pueda ayudar, ¿no? A orientar a la familia o hacer una observación en el aula y ver si también tiene esa misma percepción, pues podríamos hablar con la familia y ver qué hacemos, ¿no? O dónde se deriva el caso. Además, muchas veces cuando estos pacientes ya entran en tratamiento, el equipo de psiquiatras y psicólogos contactan con las escuelas para que sean también coterapeutas. Muchas veces se les dan pautas para que ellos hagan primero el control de la ingesta y luego también para que no hagan conductas de restricción o de compensación. Desde la escuela, ¿estáis a favor? ¿Se puede gestionar? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Yo creo que es esencial seguir las directrices que el profesional te mande, ¿no? Hasta que nosotros podamos incidir, ¿no? Siempre respetando también pues, lo que diga la familia y lo que diga el profesional, pero ¿por qué no? Igual que, pues, por ejemplo, si tienes un niño diabético o diabética en clase, tendrás que, ¿no? Estar al tanto y seguir una serie de directrices, pues en este caso, con estos trastornos, pues lo mismo, es lo que nos toca. Desde los institutos ahora mismo se está intentando hacer un trabajo de prevención, administrando test previos a poder desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Desde primaria, no sé si hay algún tipo de trabajo en prevención o cómo lo gestionarías tú como profesional de la educación. Yo creo que es importante hacer talleres de concienciación y lo que decías de prevención, de información sobre nutrición, y también hablarles de que este tipo de trastornos existen y lo que tú comentabas antes, ¿no? Que tienen una prevalencia alta y por lo tanto es importante tratarlos cuanto antes mejor. Además, también comentar que los chicos, los amigos, son muchas veces quienes se dan cuenta de este tipo de conductas. Si ellos conocen los síntomas, los avisos, es mucho más fácil que se pueda detectar. Con lo cual ellos, al conocerlos, si se hacen este trabajo de prevención o de información, es mucho más fácil detectarlo. Es importante también concienciarlos en la importancia de que cuando sospechen, ¿no? De que su amigo o su amiga está sufriendo este problema, pues que hablen, que no lo tapen, porque no le hacen ningún favor aunque el otro se lo pida o... Bueno, nosotros hemos creído interesante poder hablar de todo este tipo de cuestiones que no son las típicas, ¿no? De los síntomas de la anorexia, la bulimia, de los trastornos de conducta alimentaria, sino son las principales dudas que podríamos tener como profesionales, tanto en el ámbito de educación, de psicología, como papás o amigos que pueden tener sospecha. También comentaros si hay algún síntoma, alguna cosa que podáis ver asociada a alguna persona de vuestro entorno que conocéis, poder o avisar al médico de cabecera para que os pueda derivar, o si conocéis a un psiquiatra, psicólogo experto en este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, poderos informar y poder confirmar que pueda estar dándose ese caso. Esperamos que os haya gustado el vídeo
que os haya resultado interesante, que le deis al like y si no os habéis suscrito todavía, ya podéis hacerlo. ¡Hasta pronto!